Buenas tardes. Vamos a empezar esta, bueno, no sé cómo decirlo, esta mesa redonda o este panel de expertos en la materia que vamos a tratar de hablar esta tarde. En esta sesión de la Escuela de Salud que organiza el Ateneo en conjunción con la asociación que yo represento, que es la Asociación Grupos de Estudios de Actualidad, y en la que tenemos la presencia, voy a decir, de doña Carmen de Rosa, que acaba de ir a por el agua, y también la de doña Bárbara Congost, que yo la calificaría como madre coraje, por lo que me ha dado a mí la impresión en estos minutos que he departido con ella. Voy a hacer una pequeña presentación y luego pues empezará a hablar Bárbara y luego pues iremos hablando pues, Ismael y bueno, y los demás. Y al final hablará Alejandro. Bueno, y entonces, bueno, pues estaremos, en fin, luego haremos preguntas. Esto se grabará, se editará y se subirá a la red dentro de 4 o 5 días. Pero no se está emitiendo por streaming como otras ocasiones. Gracias. Bueno, empezamos con Bárbara, que es la primera que nos va a hablar. Y decía que es madre coraje porque es madre de una persona con una enfermedad rara. Ella además no se quedó simplemente en decir, bueno, pues esto es lo que me ha tocado, sino que también, sino que dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y se puso en marcha con esas gafas tan espléndidas que lleva, que le favorecen tanto, pues se puso en marcha y organizó y fundó la Asociación de Enfermedades Minoritarias, si no me equivoco. Y bueno, ella es madre de 4 hijos, ha tenido que reinventarse y se ha reinventado verdaderamente. Ahora ocupa el puesto de directora general de las personas con discapacidad de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Generalitat Valenciana. Bueno, pues Bárbara, si quieres empezamos contigo y luego iremos haciendo otras presentaciones. Bueno, buenas tardes a todos. Yo efectivamente soy Bárbara Congost. Soy ahora actualmente la directora general de personas con discapacidad, la fundadora de ASEMI, la Asociación de Enfermedades Minoritarias de la Comunidad Valenciana, pero sobre todo soy la madre de Jacobo, un nene que, como decimos en mi casa, contra todo pronóstico, en 12 días cumplirá 16 años. Y bueno, lo de madre coraje no me gusta nada porque, en fin, a cada uno nos toca vivir. Es verdad que muchas veces cuando te toca esta situación dicen madre coraje, pero a cada uno nos toca vivir una situación y lo llevas lo mejor que puedes. Y lo de los de gafas y los labios pintados no es ni más ni menos que si te ves con buena cara, pues parece como que es más fácil despertar por las mañanas y tirar hacia adelante. Yo antes de empezar quería dar las gracias a Alejandro Mendoza por invitarme, que la verdad es que si no hubiera sido por él no estaría aquí, a la Escuela de Salud del Ateneo Mercantil por organizar estas charlas, estos coloquios que creo que es súper importante para todos, y bueno, y a Carmen de Rosa por invitarme a su casa, que hoy es la nuestra también. Bueno, como os decía, Jacobo va a cumplir 16 años, no os voy a contar los 16 años anteriores, vamos a centrarnos un poco en el tiempo. Bueno, sí, un poco os voy a contar. 16 años muy convulsos, muy vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte. En fin, no vamos a entrar en eso porque entonces lagrimeo y ya no avanzo. Vamos a lo efectivo. Él nació en el 2008 y en el 2014, después de 7 años de incertidumbre, de desasosiego, de información, de desinformación, de paseos de médico en médico, bueno, os podéis imaginar que esos 7 años lo que estoy obviando es hospitalizaciones, enfermedades, que se muere, que no se muere, etcétera, etcétera. Le diagnostican una enfermedad rara, tan rara, que aparentemente, yo no me lo creo, pero bueno, es el único caso documentado en el mundo, no está ni tan siquiera catalogada como enfermedad, y bueno, es una microdelección en el brazo largo del cromosoma 1. Esto
Para los de la calle como yo, que no tenemos ni idea, significa que el cromosoma 1, bueno, los cromosomas, corregidme por favor los expertos, voy a decirlo en... O sea, ahora voy a decir una barbaridad y me van a pegar, pero da igual. Los cromosomas tienen dos bracitos que parece ser que uno es más largo que otro, a él le falta un trozo del cromosoma largo, que eso provoca la ausencia de 118 genes, que yo con sinceridad, frente a 23.000 que tenemos, no me parece tan grave, pero parece ser que sí que es grave. Pero bueno, yo cuando me dijeron que solo eran 118, pues oye, como que respiré tranquila porque no veía... Pero bueno, eso es porque al final no te ríes y te pones gafas de colores o la vida es un infierno. Bueno, la cuestión es que te dan el diagnóstico, nos dan el diagnóstico y esto que os decía de incertidumbre, desasosiego, desinformación, paseos, pues bueno, pues tú te crees que ya tienes el diagnóstico, ya eres feliz y ya puedes mirar hacia adelante porque total, como tienes tu diagnóstico, ya todo es maravilloso. Error. Nada. Con un diagnóstico sin él, esto, bueno, casi que con diagnóstico para mí ha sido mucho peor el tener un diagnóstico porque, bueno, Jacobo va a 17 especialidades médicas distintas, lo cual es muy divertido porque estamos en el médico día sí, día no. Y bueno, vamos a mucho especialista, mucho profesional, todos maravillosos, o sea, estoy segura que cada uno en su especialidad es el mejor médico y de hecho doy fe. Pero, ¿qué pasa? Que como tiene esa enfermedad rara, pues todo lo metemos en el cajón de la enfermedad rara. Entonces, claro, todos estos especialistas, repito, ven lo suyo, pero no tienen una visión de conjunto. Hablan de su parcela, pero no opinan, no miran la parcela del de al lado. No piensan que a lo mejor tiene algún tipo de relación. En fin, 17 especialidades en las que tú vas al médico y tienes que hacerles cada vez que vas un resumen, porque claro, como hay tanto para leer, pues o bien no tienen tiempo, voy a ser buena, a veces no tengo muchas ganas, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha dicho el último médico? Pues si tienes ahí el informe, pero bueno, dejan en nuestras manos el contar nuestra versión, que muchas veces, si hay alguien aquí, que me consta que alguien hay en mi situación, repetimos como loritos sin saber muchas veces lo que estamos diciendo, ¿verdad o no, Cuca? Tú te aprendes la frase que te ha dicho el médico y se la dices al siguiente. Entonces, es en este punto de 17 especialidades, a ver, cuento yo todo, donde dices, bueno, ya antes lo dices, porque yo repito, yo tenía un hijo 7 años antes del diagnóstico, ya íbamos a 17 especialidades. Dices, por favor, que no existe un maestro de ceremonias como en las orquestas, hay un maestro y cada uno toca. Que no existe nadie, una referencia, un médico referente que haga de soporte, que haga de pegamento, que haga de medio de comunicación. No sé, que no existe la figura del médico genetista que sería el indicado para llevar esto. Pues no. En España no tenemos esa figura, somos el único país de Europa en la que no existe médico genetista y, en mi opinión personal y en mi experiencia personal, mientras yo no tenga esa figura de referencia, mientras no esté la especialidad de genetista, soy yo la que voy haciendo de genetista, o sea, soy la que hago de referencia, la que le cuento al médico, pues ha estado constipado, pues le he dado esta medicación, pues ahora hay que hacer esto, lo cual me parece una locura porque, bueno, en fin, mi hijo tiene la suerte de que tiene una madre medianamente, pues bueno, con recursos, pero no hablo de recursos económicos, hablo de que, con estudios, que sé moverme, pero no todo el mundo tiene esa facilidad ni es capaz de transmitir de unos médicos a otros. Entonces, claro, sin esa persona de referencia, las familias seguimos teniendo incertidumbre, desasosiego, que además va increciendo conforme el ciclo vital de la vida se va desarrollando, porque tú te crees que todos tus problemas son en la infancia y no, va creciendo y dices, madre mía, ¿cómo podía estar preocupada por el colegio? Si eso es lo de menos. O madre mía, yo creía que se iba a morir de esto y resulta que no, que ahora le ha salido otra cosa y se me va a morir de esto. Que al final dices, bueno, a morir nos vamos a morir todos, no vamos a pensar en esto. Entonces,
sigues estando sola, es verdad que acompañada de gente que está totalmente implicada, de asociaciones, de familias que sufren lo mismo que tú, pero un poco te sigues sintiendo abandonado, y yo no debería decir esto ahora en el puesto que ocupo, pero como tengo el papel de madre tengo que decirlo, perdonadme Carmen, no digas que lo he dicho, a veces te sientes abandonado un poco por las administraciones públicas que dices, ¿dónde estáis? Porque yo, en estos momentos, con 16 años que va a cumplir Jacobo, me vuelvo a encontrar médicamente en uno de esos momentos de desasosiego, de incertidumbre, y entonces diréis, pobre, que está mal, pues no, estamos en un momento de salud fantástico, virgencita que me quede como estoy, porque esto va por ciclos. ¿Qué me pasa? Que como os decía, tiene 16 años, hace un año tenía que haber pasado a adultos, hemos aguantado 16. Para mí es una situación de estrés total. ¿Por qué? Porque significa que vuelvo a la casilla de salida. Tengo que volver a contarle a los médicos qué le pasa a mi hijo, de dónde venimos, dónde estamos, qué va a ser de él, como si yo lo supiera, pero bueno, como no hay ningún caso que pueda rebatirme, lo que yo decida que sea de él, de momento no lo puede rebatir nadie. Y es donde vuelvo a necesitar a ese maestro de ceremonias que me haga ese paso a la unidad de adultos. Y mientras eso no pase, seguiré yendo a las consultas, seguiré enganchándome a la rodilla del médico y seguiré diciendo, por favor, aguántame un año más. Muchísimas gracias. Bárbara, me has conmovido. Pues no, eso que no te he contado, no he hecho el speech, de verdad conmovedor. Ya me imagino. Que no he contado mi historia. Ya me imagino. Bueno, a continuación tiene la palabra Ismael Jarque, que es médico, precisamente, es genetista, pero con un MIR italiano, no con un MIR español, puesto que efectivamente en España todavía no existe la especialidad del médico genetista. Es también analista clínico y médico de familia, y también es doctor con sobresaliente cum laude por el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Valencia. Ismael, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Ante todo quería dar las gracias al señor Alejandro Mendoza por haberme invitado a esta charla de coloquio, y también darle las gracias al Ateneo Mercantil por ofrecernos esta posibilidad. Yo voy a ser bastante breve y voy a centrarme en la importancia de la especialidad de genética y del hecho de que la especialidad no existe en España. Entonces, alrededor del 80% de las enfermedades raras son de causa genética, y por ello en ellas es muy importante la genética. Sin embargo, España es el único país de la Unión Europea sin especialidad sanitaria de genética. No existe ni para médicos, ni biólogos, ni farmacéuticos, ni químicos. Entonces, como consecuencia, no existen plazas hospitalarias de genetista, ni bolsa de trabajo de genetista, ni posibilidad de especializarse durante 4 años mediante el periodo de residencia MIR, BIR, FIR y KIR, ¿vale? Entonces, es necesario que se cree para una correcta atención a los pacientes con enfermedades raras, tanto para médicos, biólogos, farmacéuticos y químicos, y con 2 subprogramas, el clínico y el de laboratorio. El clínico es el médico que ve a los pacientes, los examina, establece esa visión de conjunto, como ha dicho Bárbara, que a ese paciente con 17 especialidades, su hijo, pues le da un toque de globalidad para ver cómo va todo en su conjunto, ¿no? Entonces, y luego también están los genetistas de laboratorio, que es importante que también se cree la especialidad de genética de laboratorio, que tiene 3 partes, dijéramos, la de genética molecular, la de citogenética y la de genética bioquímica, que son un poco las 3 partes que tiene lo que es la genética de laboratorio. Ahora voy a pasar brevemente a hablar de mi experiencia. Yo siempre de pequeño quería ser genetista, entonces vi que con 4 letras era posible hacerse algo tan complejo de algo tan sencillo como 4 letras,
se podía construir algo tan complejo como es la codificación de las instrucciones para formar un ser humano. Entonces, yo me dije, pues me gustaría ser genetista, pero me enfrenté con la situación española de que no existe la especialidad aquí. Entonces, primero hice la especialidad de medicina de familia, porque a través de ella podía sentirme médico y ver pacientes, hablar con ellos. A mí me gustaba la clínica, es decir, hablar con la gente, hacer la exploración, todo eso, ¿no? Entonces, durante esos años de residencia de medicina de familia, me fui y recorrí media Europa para ver cómo podía hacer la especialidad. Entonces, básicamente, por razones lingüísticas, exploré el Reino Unido e exploré Italia. Entonces, en el Reino Unido la especialidad duraba 7 años y en Italia 4, entonces me decanté por Italia. Entonces estuve 4 años en Génova, también recorrí también un poco 3 meses en Milán, 9 meses en Madrid y bueno, al final obtuve el título de especialista en genética médica, que es como se llama allí el título. Entonces me vine a España con el título bajo el brazo, dijéramos, pero el Ministerio de Sanidad no me lo homologó. ¿Por qué? Porque para que se homologue en España tiene que existir en España el mismo título, entonces no me lo homologó. Me dijeron, mire, de los títulos que hay de especialista en España, elige el que usted quiera y nosotros le diremos qué tiene que hacer para conseguirlo. Puede elegir pediatría, oncología, etc. Bueno, y no, a mí la verdad es que eso no me satisfacía mucho. Entonces me presenté al examen del MIR, otra vez, el tercer MIR, y hice la especialidad de análisis clínicos en la FE de Campanar. Entonces, allí pues me especialicé en análisis clínicos y lo hice porque tiene una parte de genética, entonces, sobre todo de laboratorio. Entonces, bueno, la situación es un poco triste. Yo ahora tengo que trabajar como médico de familia y en el tiempo libre, dijéramos, el trabajo de médico genetista en un hospital privado, pero mi sueño es poder trabajar algún día en la sanidad pública con el tema de la genética clínica. Entonces, esta es un poco mi experiencia de lo que un médico que quiere ser genetista en España, lo que se enfrenta por la falta de la especialidad. Entonces, pues bueno, esto es un poco el panorama desolador que tiene España y bueno, lo hago presente para visibilizar el problema, para que la gente tenga conciencia de que no nos tengamos que exiliar en otro país para poder formarnos como genetistas, que lo podamos hacer aquí mediante el sistema MIR, PIR, FIL, KIR. Eso es todo. Gracias. Bueno, Ismael nos ha quedado bastante claro, pero esperemos que dentro de poco ya esto entre el Ministerio y la sociedad. Ahora tiene la palabra Julián Nevado. Julián Nevado ha venido expresamente para esta sesión desde Madrid. Él trabaja es investigador en el Hospital La Paz. Es doctor en biología, es máster en business de empresas biotecnológicas, con 25 años de experiencia en investigación en enfermedades de base genética. Se ha formado en distintos ámbitos, sobre todo norteamericanos. Bueno, es especialista en investigación básica y en investigación translacional. Desde 2010 es responsable del área de genómica de calidad y del área de nefropatías hereditarias en el INGEN, que es el Instituto de Genética Médica Molecular del Hospital Universitario La Paz. Es investigador también del Instituto de Investigación de La Paz y del CIBERER, de enfermedades raras, y en los últimos 10 años ha publicado más de 90 artículos y ha participado en alrededor de 50 proyectos de investigación.
Desde 2020 es profesor del CEU San Pablo, en grado de genética, y desde 2023 en la Universidad Juan Carlos I, grado de medicina, y ha dirigido diversas tesis doctorales y actualmente codirige algunas más. Es también profesor ad honorem del Departamento de Farmacología y Terapéutica. Pues, Julián, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer a Alejandro Mendoza, a los responsables organizadores del Ateneo, esta mesa, que podáis escuchar mi experiencia dentro de esta mesa de enfermedades raras en una fecha como es cercana al Día de las Enfermedades Raras. Me vais a permitir que me vaya a apoyar en una serie de diapositivas, son unas cuantas, pero vamos a pasar muy rápido. Simplemente para daros mi perspectiva de cuál es el problema de las enfermedades raras en España. A ver si lo conseguimos analizar. Esto es lo mismo que la presentación, porque si no lo presentaba, traía aquí un breve perfil para que veáis que tengo mucha experiencia en enfermedades raras, sobre todo en base genética, y formo parte de varios comités de asociaciones, comités científicos de asociaciones de pacientes, preferentemente el síndrome de Wolff-Hirschhorn y el Phelan-McDermid. Estoy ahí metido en el comité científico para traer proyectos, para poder analizar problemática en estas asociaciones. Trabajo con muchas más. Como veis, yo siempre voy con las pulseritas de todos los síndromes con los que trabajo, que no, soy fiel a ellos. Y yo os voy a contar mi problemática o mi perspectiva desde el punto de vista de trabajar en un gran hospital, un hospital terciario, en la genética. Sí, yo hago, aparte de ser investigador, yo hago, preferentemente me pagan por hacer genética asistencial. Es decir, yo hago diagnóstico, que es para lo que me pagan. Y tenemos muchos proyectos de investigación asociados probablemente con todos estos problemas en muchas enfermedades raras. Por lo tanto, tenemos muchas publicaciones y tenemos mucha experiencia en muchas de las enfermedades raras, y desde luego desde La Paz hemos sido pioneros en muchas iniciativas, y el doctor Lapuncina es el director del CIBER, con lo cual además pues tenemos un background importante. Pero no sé si... Pero yo ponía la diapositiva del perfil, pero al final yo me considero genetista. No tenemos especialidad, bien lo ha dicho Ismael, es cierto. Y la mayor parte de las personas que trabajamos en un hospital, que en teoría son especialistas, en la genética no hay especialistas. Vayan ustedes a decir ahora de todos los informes que les han dado a los genetistas que no valen, porque como no son especialistas, de facto. En fin, es un tema que siempre nos trae de cabeza, porque efectivamente somos especialistas, llevamos 20 años, 25, 30 años trabajando en la genética, en el diagnóstico de la genética, que no tenemos reconocimiento administrativo, el único país de toda Europa que no tiene ese reconocimiento administrativo. Entonces, cuando hablamos de la especialidad, claro, necesitamos la especialidad, ¿por qué? Porque no podemos definir qué papel juega el genetista en el prediagnóstico, en el postdiagnóstico, en el seguimiento, porque no existe, no está regulado. Como no está regulado, estamos trabajando muchos perfiles diferentes en las unidades de genética. Y en general no están llevadas por genetistas per se, formados para ello, con una regulación específica. Dependiendo del hospital, dependiendo del centro, pues hay un perfil orientado que a veces no es el más adecuado. Todo esto hay que decirlo. Por eso necesitamos esa regulación. Necesitamos que haya ya una especialidad genética ya, inmediata. ¿Por qué? Porque la genética, para ustedes que normalmente no van a estar en contacto con ellos, solo se enteran si tienen alguien ya llegado con una enfermedad de base genética, no es una prueba de laboratorio.
La genética en sí, per se, consta de un proceso clínico, de un proceso de laboratorio, de genética, que también es especial, que va a generar un informe clínico que va a recopilar todas las pruebas efectuadas y con las del laboratorio de genética también. Por lo tanto, fijaros como que el papel a veces lo aguanta todo, o el formato digital también lo aguanta todo. Ya hace mucho tiempo, en el año 96, hay una frase que a lo mejor parece una exageración, pero fíjense lo que decía. La genética no es una rama de la medicina. La medicina es una rama de la genética. A día de hoy, la genética hace transversalidad a todas las disciplinas médicas. Por lo tanto, tiene una importancia vital. Y esto lo dijo Maximilian Moinke en el año 96 en un Congreso Internacional de Genética Humana. Luego llegó a ser el responsable del NIH americano, del Instituto de Salud americano, de la rama de genética. O sea que no era poca cosa que lo dijo. Y ya con muchos años de alteración. Pero centrándonos en el tema, enfermedades raras. Si yo les pongo a ustedes esta foto de esta ceca, sí, tiene rayas. Pero las rayas son raras, ¿no? Como diríamos. Encontrar algo así sería básicamente imposible, ¿no? Poco frecuente. Pues eso son las enfermedades raras o poco frecuentes. Pero al final no dejan de ser un número. Administrativamente es un número. Para considerar que es una enfermedad rara, pues la Unión Europea, por ejemplo, ha definido que sean 5 de cada 10.000. Pero el problema es que no todos los países, ni dentro de las comunidades, en la misma comunidad europea, regulan de la misma manera. Y para algunos países como Suecia, aunque no está en la comunidad de Europa, pero está en Europa, es 1 cada 10.000, y otros países también tienen esa... Por lo tanto, no hay un grado homogéneo de definición de lo que es una enfermedad rara. Es decir, es algo poco frecuente. Lo que es poco afortunado es la traducción al castellano de enfermedad rara, porque raros somos todos. Entonces, es poco frecuente. El rare disease en inglés, poco frecuente. Minoritario. A mí no me gusta mucho el tema minoritario porque todavía le da como... No sé, es un cuestión de matices, ¿no? Pero bueno, en general, la mayor parte de las enfermedades raras pues acaban generando, teniendo entre las características nucleares de la enfermedad, muchas de ellas alteración del desarrollo intelectual y problemas de comportamiento, entre otras muchas cosas. Pero tienen siempre un rasgo muy común a todos ellos. Y como ya bien ha dicho Ismael, el 75, 80, 83 de las enfermedades raras tienen una base genética. Pero además, el 70% son pediátricas. Fijaros el impacto que tienen a nivel pediátrico. Fijaros, esta es mi visión de lo que realmente ocurre con las enfermedades raras. ¿Qué problemas tenemos? Uno, visibilidad, pero visibilidad frente a otras patologías, como el cáncer, por ejemplo. Recursos destinados, pocos. Para diagnóstico y, por supuesto, para tratamiento menos. Tenemos un gran problema con el tiempo en el diagnóstico, que eso sí que me afecta a mí, porque es donde estoy implicado, los tiempos en el diagnóstico. Fijaros, un estudio de FEDER del año 18, el estudio en serio, el programa en serio, estableció 5 años, tiempo medio de diagnóstico para una enfermedad rara en España. 5 años de media. Esto quiere decir que hay personas que alcanzan el diagnóstico 7, 10 años o no lo alcanzan. Y otras que lo alcanzan en el nacimiento o incluso a nivel prenatal. Pero para que veáis la media, 5 años. Importantísimo. Ausencia de registros. Por más que nos lo digan, que el Ministerio tiene un registro, mentira. No son funcionales. No hay registros de enfermedades raras funcionales. Si no se cuentan, no cuentan. Esa es la frase. Accionables. Hay algunas que son accionables y otras no, desgraciadamente. En los que son accionables y hay un tratamiento detrás y hay un coste económico importante, también frenan. Ese es un problema. O sea que a veces el no ser accionable es menos problemático que ser accionable. Y luego están los pacientes que no se alcanza un diagnóstico. Pero ojo, aquí hay que diferenciar dos tipos. Los pacientes sin diagnóstico, porque no se aplican bien las tecnologías, los diagnósticos adecuados, y otros en los que no se ha encontrado nada. Y a lo mejor no lo vamos a encontrar, porque no vamos a llegar al 100% del diagnóstico en todas las enfermedades.
Pero el objetivo siempre, la accionabilidad temprana. ¿Por qué? Si tengo un diagnóstico, entro en terapias lo antes posible, aunque efectivamente los padres al final llevan a sus hijos a las terapias en cuanto ven algún problema, ya sea logopedia, ya sean fisioterapeutas, etcétera, etcétera, los que sean, logopedas, etcétera. Pero fijaros, ¿por qué se tarda tanto en los diagnósticos de las enfermedades? Pues hay muchos factores, hemos visto muchos de los problemas, pero hay una falta de centros públicos específicos, especializados, con especialistas, el no tener la especialidad. Nos está afectando muchísimo. Y una falta de organización. Yo creo que hay que cambiar la organización para poder tener un diagnóstico más temprano. ¿Y esto qué consigue? Pues fijaros, que los padres se conviertan en visitadores de consultorios médicos durante mucho tiempo, en el cual van de un médico a otro a ver quién le consigue un diagnóstico o le hace una prueba que no hacen en otro sitio, que a veces es en el hospital de enfrente, y que porque tú eres el código de 28025 estás en una acera y te toca este hospital y te lo hacen, y en el otro, que es de la misma comunidad autónoma pero que si le pilla otro código postal, no te lo hacen. Esto hay que unificarlo. Pues esto es falta de la especialidad, entre otras cosas, y de falta de organización. Por lo tanto, ¿qué necesitamos para hacer un diagnóstico concluyente de las enfermedades raras? Claro, yo voy a trasladar este informe de FEDER, que a mí me gusta mucho, porque entre una de las muchas de las razones por las cuales en las encuestas se trasladaron a las personas con afectados con enfermedades raras, dice, ¿qué siente la persona con enfermedades raras? Fijaros que entre todas ellas hay dos que destacan mucho, que son falta de acceso al diagnóstico, falta de conocimiento científico. Las voy a destacar. Luego hay muchas más, por supuesto, pero me gustaría destacar esas dos. Porque cuando esas llevan a la demora al diagnóstico. Y la demora al diagnóstico es bastante considerable, simplemente para que tengáis. Y cuando uno tiene una demora en el diagnóstico, genera incertidumbre, ansiedad, desesperanza, de todo. Aunque también hay casos en los que el diagnóstico es temprano, también hay que ser leal al beneficio, que a veces uno consigue un diagnóstico temprano. Pero fijaros, cuando analizan las causas por qué se produce ese retraso del diagnóstico, uno pensaría, es una cuestión económica. Fijaros lo que dicen los afectados. La formación, 73%. Fíjate que han dado en el clavo. Falta formación especializada de los profesionales. Y el tema económico se va al 5%. Increíble. Que quien más sepa sean los afectados. Y esto es un dato que está ahí, se puede trasladar a la organización. Bueno, fijaros que esto no lo digo yo, la importancia del diagnóstico, lo dicen los consorcios internacionales. Porque fijaros que los objetivos CIRDIC, que es una red internacional con un consorcio para el estudio de las enfermedades a nivel europeo, ya dijo, para el 2020 tenemos que diagnosticar todas las enfermedades raras. ¡Wow! Utopía. Y nuevos tratamientos de al menos 200 de ellas. Esto, claro, ni se ha conseguido. Pero fijaros lo que ponían ya para el 2027, que eso todavía está vigente. Diagnóstico de todas las enfermedades raras en el año de inicio de búsqueda de la patología. Bueno, esto ya es más utopía. Y nuevos tratamientos de al menos 1.500. Si no se consiguieron 200 o si consiguieron más de 200, ¿vamos a llegar a 1.500? La respuesta probablemente no. Pero los organismos europeos lo ponen encima de la mesa. Por lo tanto, los gobiernos, las sanidades, deberían de seguir estos consejos, ¿no? O aplicarlos. Entonces, claro, ¿dónde estamos ahora? En estas palabras maravillosas que es medicina genómica, medicina de precisión, medicina personalizada. Para los que no sepáis lo que es, básicamente ahora mismo lo podemos agrupar toda la misma palabra. Lo que pasa es que si vienen de los americanos, pues no pueden utilizar una palabra, que tienen que utilizar otra, y la medicina genómica decimos porque es la genómica es la ciencia que más está empujando en esta medicina personalizada. Esto no quiere decir que vayamos a que hay muchas definiciones de medicina personalizada o preventiva personalizada, es que vamos a hacer la medicina específica para cada uno de nosotros, no, pero sí para cada uno de los grupos importantes que puedan definir tratamientos o accionabilidad. Entonces, ¿por qué? Porque con la medicina genómica hoy en día podemos hacer diagnóstico de cualquier enfermedad de base genética.
a nivel de farmacogenómica, genética, para evitar que toxicidades, modular respuestas terapéuticas. Podemos ir a nivel de la medicina preconcepcional, preimplantacional, prenatal, ya se está haciendo. Y podemos estudiar susceptibilidad a enfermedades y eventos prevenibles. Lo podemos hacer todo. Por lo tanto, si lo podemos hacer todo, ¿por qué los ministerios y las consejerías nos hablan de cartera de servicios? Ridículo, desde mi punto de vista. Las carteras no son de servicios, sí, de servicios de procesos. Lo que hay que es agrupar son los procesos para hacerlos más óptimos. Con esta medicina vamos a actuar a todos los niveles, desde que nacemos hasta que morimos. Siempre vamos a poder aplicarlo. ¿Por qué? Porque el final de esto, ya termino, es el análisis de genoma personalizado o individualizado. Es decir, cuando nacemos, nos van a sacar un análisis de sangre, vamos a poder hacer el genoma completo. Nos van a secuenciar, nos van a meter en un chip. Esto es una realidad en 30 años, 40, lo que tardemos, pero será una realidad aquí quizás 10 años más tarde. Bueno, será, porque se va a imponer. Entonces esto va a quedar como la única técnica casi en el laboratorio, porque con el genoma, vamos a secuenciando el genoma, podemos ver todo, o casi todo. Entonces, la cuestión es, ¿qué ocurre? Pues que ahora mismo tenemos todos los actores, hay buenos profesionales, no están bien organizados, regulados, por lo tanto tenemos un problema. Y lo que necesitamos es encontrar la fórmula administrativa más eficiente para desarrollar toda esta medicina genómica. Pero potencial hay. ¿Cuál es el objetivo? Prevenir. Si podemos, y si no, diagnosticar lo más temprano posible. Es verdad que cuando uno se diagnostica, puede generar otro problema adicional. Y es, ¿ahora qué hacemos con el diagnóstico? Pero si no tenemos un genetista que nos sigue, bueno, nos siguen. Yo tengo experiencia en consultas multidisciplinares porque las hemos intentado poner a punto para algún síndrome, en concreto para el síndrome de Phelan-Van Der Mist, en 2 hospitales, conjuntamente. De manera que empezamos con personas que venían de fuera de Madrid para centralizarlo, porque era más fácil. Y ese mismo día que venía esa persona, se le veía en 2 hospitales diferentes, 3 especialistas diferentes. O sea, el neurólogo, el genetista y el psiquiatra. Y la pericia funcionó con 30. Algunas veces se paró, porque es muy difícil mantenerlo, y menos en 2 hospitales. Pero seguían, las consultas multidisciplinares son muy positivas. Nosotros tenemos mucha experiencia, no solo en el síndrome de Phelan-Van Der Mist, en poner otras consultas y han dado su rendimiento y operatividad y sobre todo para favorecer que los pacientes no tengan que estar viniendo constantemente ni se le hagan 5 análisis de sangre en diferente momento cuando en una sola vez podríamos hacerlo todo. Bueno, simplemente gracias y espero haber aclarado mi punto de vista de cuál es una de las problemáticas de las enfermedades raras en este país. Bueno, ahora nos toca el que nos ha convocado aquí, que es precisamente Alejandro Mendoza, que no tiene nada que ver directamente con la medicina, porque él es ingeniero industrial, jubilado, felizmente jubilado, pero es el que nos ha puesto aquí de común acuerdo a todos los que estamos presentes, ¿no?, para estudiar precisamente este tema, y él nos va a comentar algunos aspectos sobre lo que le ha pasado y lo que él piensa que en la línea que se está exponiendo aquí en esta mesa esta tarde, en esa línea, digamos, pues algunas iniciativas, entre otras la de políticos de confianza, que él mismo explicará enseguida. Tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. A todo el mundo me ha dado las gracias a mí. Soy el que menos entiende de esto. Solamente explicar por qué estoy aquí. Bueno, resulta que una de estas enfermedades raras, poco prevalentes, incurable, pues se ha llevado a mi mujer el año pasado. Se llama glioblastoma y es un cáncer cerebral, pues absolutamente incurable de momento.
No sé si ahora sí se oye. Muchas gracias. Entonces yo, en fin, por eso estoy aquí. ¿Y por qué? Pues porque resulta que después de pasar todo el año, no es que la enfermedad esta no es que no la conocieran muy bien. De hecho, adivinaron todo. Es decir, desde el día que se le notaron los síntomas, en 15 días estaba operada y ya se sabía que eso iba a durar un año. Porque la habían operado, si no, habría sido menos todavía. Bueno, no se equivocaron más que en 10 días. Fue un año y 10 días. El problema, bien, fue gravísimo, pero bueno, pues ya nos ha tocado, pues, ¿qué le vas a hacer? ¿No? El problema se me planteó a continuación. Porque el día 28 de febrero, no sé si sabéis, es el día de las enfermedades raras. Y ese día hicieron una entrevista a Pablo Laponcina y otros, en donde ellos hablaron de que había barreras a la investigación, particularmente a la de la investigación de las enfermedades raras. Y entonces yo, que había visto, no sé si despiste, pero un desconocimiento durante el año, pruebas de radio, de quimio, de esto, de lo otro. ¿Qué pasa? No, es que la enfermedad va progresando, me decían. Madre mía. Esa era la explicación, ¿no? Y al final, al cabo del año, apareció que había barreras a la investigación. Yo, ¿qué clase de barreras son esas? Entonces me tengo que ir apuntando todas, ¿sabes? Por una parte, la investigación básica, como son las enfermedades tantísimas, 6.000, y hay mucha gente que está afectada, 3 millones, pero divides una cosa por la otra, y entonces son 4 gatos en cada una de las enfermedades. Entonces, el mensaje que me llegaba es las grandes farmacéuticas, que son las que hacen las investigaciones, pues aparte de donde están más interesadas es aquello que afecta a muchísima gente, los constipados, ese tipo de cosas, ¿no? Pero esto, pues no. Entonces, ¿quién investiga eso? No, pues no se investiga, pero hombre, hay una oportunidad para el Estado. ¿Por qué no? En fin, no sé, alguien que no sabe, digo, bueno, pues ¿qué pasa aquí, no? Pero no solamente eso, es que los que hacen la investigación suelen ser personal jóvenes. Y en esas entrevistas, el señor este y otros decían, no, es que hay una inseguridad laboral grande para los investigadores. Y efectivamente, eso se ve en los periódicos. La gente emigra. Aquí en Grandes hay gente muy preparada que va a Inglaterra, que va a Suecia, que va a muchos otros sitios y no están aquí, que son los jóvenes. Y otro problema muy grave son los bajos sueldos de investigadores. Allí en esa dice, sí, pero es que eso es común con los médicos también, que cobran poco. Ah, pues esas 3 sumas explican una gran barrera. Pero no termina ahí la cuestión. La siguiente barrera que se da es lo que están mencionando aquí, la falta de especialidad genética, que alarga en muchos casos la cuestión de la diagnosis. Y entonces eso, así, son otra vez. Pero no termina ahí todavía. O sea, sigue con una escasa calidad de vida de los enfermos. Porque resulta que hay, según explicaban en alguna intervención adicional, en otros fuentes que he tenido, resulta que la sociedad social está no tan enfocada a los enfermos, de hecho no está enfocada a los enfermos crónicos,
que es el caso de las enfermedades raras, sino que, en fin, se cumplen objetivos cuando ha vivido la persona 18 años, y entonces el otro día salió en la televisión alguien que tenía ese problema con su hijo y dice, no nos apoyan, ¿por qué? Porque los objetivos están cumplidos. ¿Y qué objetivos son esos? Que había cumplido de 18 años y no se había muerto. Pues efectivamente, entonces, ¿de qué depende la calidad de vida? Pues adultos, cuando son adultos es una cuestión, y cuando son pediátricos tienen que volver a empezar, al revés. Los pequeños entran, tienen ya su marchita acogida con los médicos y tal, pero cuando son adultos, ya la seguridad social, esto ya no toca. ¿Y qué es lo que toca para la calidad de vida? Pues son los fisios, que nos apoyan, la logopedia, la terapia ocupacional, la ayuda psicológica, o sea, que alguien que no está dentro de ese tema dice, bueno, pues todas esas cosas no se apoyan. Entonces, tampoco se apoya la investigación. A este señor que tenía en la televisión 8 Mediterráneos, salió no hace mucho, que se estaba pagando esta investigación. 50.000 euros o 100.000 euros de los trabajos de una universidad en Sevilla para hacer, y eso que pues ya, nosotros lo pagamos y ya está. Hombre, pues eso son cosas que no sé, barreras que no parece que tendrían que ser aceptables, es decir, que se daña a uno. Entonces, lo que yo he estado pensando es que ese tipo de problemas requiere legislación, porque son instituciones que se mezclan, repeticiones de... Entonces, la legislación resulta que la hacen los diputados. Y entonces ahí es donde vamos empezando a encontrar cosas que complementan a lo que hemos estado escuchando todo técnico, con palabras que yo no soy ni capaz de repetir, ¿no? Entonces, la propuesta es que, el hecho es que y el otro día estuvimos viendo con Juan Carlos Fulsué, que hizo una presentación en el Congreso de los Diputados, y entonces preguntó, ¿cuántos diputados hay? 5. Digo, 5. Se quedó pasmado. Y es que dice, bueno, pues hay una distancia insondable entre un abismo entre lo que son los que sufren y los que son los que deciden. Aquí, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues necesitamos, y la propuesta es, proponemos que haya un nuevo paradigma de diputados, que sean cercanos a los ciudadanos y que estén asignados a barrios o comarcas. Y eso es lo que vamos en un vídeo, porque valemos una imagen sin mil palabras. Vamos a ver en un momento. A ver si estoy capaz de funcionar. Esto me gustaría aquí vamos a ver si entra. Un diputado británico. En una entrevista que le hizo hace ya bastante tiempo John Lyon, que seguramente habéis oído ver muchas veces. Y hagan declaraciones aquí ante la prensa. No es declaración, nosotros nunca hacemos declaración, no se entrevistan. Sí. Eso de una declaración y luego no contestar ni una pregunta. Qué buena idea, pero no, nunca. ¿Qué me dices? No, eso no existe, de veras. Lo normal es que un periodista te entrevista y lo hace bastante fuertemente. Ellos son mucho más importantes que nosotros. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Bueno, ellos lo piensan. Es una ironía británica. Ironía británica. Los alemanes no lo entienden. A ver si los españoles lo pillamos. Quizás. ¿Tú por qué circunscripción eres diputado aquí en el Parlamento británico? Ronda, en el país de Gales. Soy galés.
Y cuando vas a Ronda, ¿vas porque vives allí o porque allí también tienes trabajo como diputado? Los dos. Cada viernes tengo casa abierta en mi despacho en Ronda, donde el público puede venir si tienen cualquier problema para que yo les ayude. Acabo de hacer no sé cuántos emails de los votantes en mi distrito electoral que tienen problemas con los desagües o lo que sea. Hay una mujer que tiene problemas con los árboles al lado del río y acabo de contestarle sobre eso, una señora Lewis. O sea, el ciudadano tiene acceso directo a su diputado. Sí, es normal. Y si no lo haces, vas a perder en las próximas elecciones. Si tú descuidas a tu electorado yendo cada semana, cada viernes allí a atenderles, Sí. dejarían de votar. Sí. Pero tú siempre puedes hacer luego una campaña mediática espectacular, en periódicos, en televisión. Estar siempre en la tele te ayuda, porque todo el mundo te ve, pero si no te ven también en el club de rugby, si no te ven en el supermercado, si no te ven en la calle, piensan que tú estás ahí solo para ti y no para ellos. Ese es nuestro sistema. La palabra lobby, cuando haces el lobby, eso viene de nuestro parlamento, porque sí, porque puedes venir cuando estamos en sesión diciendo yo quiero hablar con Chris Bryant, tienes que venir. O sea, si un ciudadano va y dice quiero hablar con Chris Bryant, que está en ese momento escuchando a un diputado conservador, tiene que salir de la Cámara Sí. e ir a atender a los ciudadanos. Sí. Y es habitual que los ciudadanos recurran a ese sistema de poder hablar con sus diputados. Cada día. Cuando estamos en sesión, cada día. Sí. Sí. Hemos encontrado en la web They Work For You, me parece que la conoces, Sí, lo conozco. hemos encontrado tu perfil, lo que se dice de ti en esa web. Por ejemplo, aquí está lo que cobras por las columnas Sí. en The Independent. Sí. ¿Lo he dicho bien? Sí, The Independent. Vemos también, por ejemplo, los gastos Sí. que has tenido. Esto de communications, que son las llamadas telefónicas, por ejemplo, lo del móvil. No, es stamps. Sellos. Sellos, sí. Entonces, ¿te gastaste más de 7.000 libras en sellos? Sí. Porque mando, no sé, 300 cartas por semana. Por lo menos. Bueno, con eso, dos o tres cosas a comentar. Una circunscripción en... Este señor no ha llegado a tiempo de decir que tiene una oficina. Y la oficina es donde va la gente. El distrito en el Reino Unido es del orden de las 70.000 personas, habitantes. En Francia es del orden de las 100.000 personas. En Alemania es del orden de las 250.000. El esquema de que en una circunscripción está el diputado de la zona no es una cosa solo en Estados Unidos también, aquí en Europa. Si nosotros que tenemos 350 diputados y somos 48 millones, aproximadamente habría, dividido una cosa por la otra, de orden de unos 137.000 habitantes por cada uno de los distritos. Para centrar un poco en Valencia, con 800.000 habitantes, pues correspondería al orden de los 6 distritos electorales, 7 o algo así. No confundir con los distritos municipales. Los distritos municipales son más pequeños. Pero aún así, el problema de lo que estamos, digamos, la sugerencia de lo que estamos diciendo nosotros es que estos diputados en estos distritos serían cercanos. Y esa es la idea de lo que estamos. A base de eso, nosotros hemos, la propuesta que hacemos está escrita. Esto creo que se ve bastante bien. Este es un folleto que hemos hecho en la asociación, en donde está el lema de la
campaña, que es merecemos políticos de confianza, diputados electos, cercanos a la gente, asignados a barrios o comarcas, en este caso serían los distritos electorales, y que eso funcionaría tanto en el Congreso como en las autonomías y como en ayuntamientos. O sea, quiere decir que lo que estamos aquí vamos a tratar está sobre todo referido a nivel nacional, pero si esto se pudiera poner en marcha, automáticamente esa misma estructura bajaría hasta a todos los niveles. Nosotros estamos haciendo dos cosas que son, por una parte, recoger firmas, porque si se recogiera un número suficiente de firmas, no sé cuál es la forma más evidente, o sea, más conocida, es la de Change, pero bueno, eso tiene sus propias barreras, ¿no? Y también tenemos una asociación para el fomento de los políticos de confianza, en donde estamos haciendo, por ejemplo, la iniciativa para tener esto es una de ellas. También hemos hecho presentaciones en otras asociaciones de vecinos y tal. Y no sé si habrán visto, ya me han dicho que no es fácil de ver, pero este anuncio está apareciendo en estos anuncios que están puestos en postes en la calle, que dan vueltas. Durante esta semana que estamos coincidiendo con este acto del día 22, desde el día 20 hasta el día 26, están apareciendo en esto. Con todo esto, lo que queremos es decir, bueno, vamos a trasladar la idea, porque esa sería una solución, o una vía hacia la solución. ¿Por qué necesitaríamos los políticos de confianza? ¿Qué son? Son la vía natural de comunicación entre el individuo y el Estado, la administración. Si esto estuviera en los distritos, una de las cosas que pasaría sería que el distrito podría funcionar de una manera parecida a esta. El afectado visita al diputado en el distrito. ¿Quién sería este? Pues el diputado, el afectado de la enfermedad rara, por ejemplo, o aconsejado por los médicos. Resulta que hace falta un diagnóstico. El diputado va al Congreso y trabaja con el grupo de trabajo de las enfermedades raras. Hay un seguimiento en los fines de semana en donde en el distrito, como hacía el diputado británico, está a disposición de los que tienen problemas. Los problemas que está mencionando el diputado de distrito en el Reino Unido, pues son de desagües, no sé, supongo que también aceptarán este tipo otros de problemas, ¿no? Y sobre todo la cosa de esto estaría en la vuelta a empezar a la semana siguiente. ¿Qué significa esto? Pues que si la semana que viene llega el diputado, debería estar comentando lo que ha pasado junto con los otros diputados, y entonces se vería el progreso o no progreso. ¿Qué es lo que pasaría qué tiene de fuerza el afectado? El afectado tiene una fuerza grande, porque al cabo de no hace falta que pasen 4 años, y si pasan 4 años y no ha habido resultados, pues la gente podría no votar al diputado. Sin ellos, sin los políticos de confianza, los afectados están prácticamente indefensos. ¿Qué pasaría prácticamente con las enfermedades, que son 3 millones de personas y 15 millones de familiares? Porque cada uno de los afectados pues tendrá 4 o 5 personas en la familia.
como si están indefensos y no son atendidos por el Estado, por la Seguridad Social, la marcha que tienen es formar asociaciones, autofinanciación, poca capacidad individual de presión sobre las instituciones y en todo caso hay muchos efectivos. ¿Cómo funcionaría en ese caso? Si fueran los 350 diputados como ahora, uno por distrito electoral, a cada distrito le corresponden 137.000 habitantes. En cada distrito electoral hay 8.500 afectados y 43.000 familiares. En total, más de 50.000 afectados por cada uno de lo que son los distritos electorales. Y con que solo algunos de los 50.000 afectados pasen, porque esto sería en todas las circunscripciones, en todos los distritos, porque matemáticamente sabemos que los afectados están a todo lo largo y ancho de España. Entonces, con que solo alguno de los 50.000 afectados visite al diputado, el seguimiento está garantizado. Y cosas como lo que estuvimos viendo el otro día, el de Unzué, pues sería mucho más difícil de que pasara. Y esto en cada distrito electoral de España, porque las enfermedades raras se distribuyen por igual en toda España. Sin embargo, que esto estaría muy bien de tener, tiene barreras. Las barreras que nosotros encontramos es la primera, o de las primeras, porque no están por orden, pero es así, pero sí se encuentran de todos. Políticos de confianza es imposible. Ahora mismo el desprestigio de la política pues lleva a esto. Es que yo no puedo hablar de eso, porque esto, como en el folleto dice políticos, lo pones en un sitio y dice políticos, no, aquí no puedo hacer eso. Es decir, no se puede hablar de esto. Yo de política no hablo. Otras veces dicen, no, es que no hay, la gente no tiene cultura de esto, no va, efectivamente. Pero entonces, esos son barreras que están ahí. Pero la madre de todas las barreras, y creo que estaremos bastante de acuerdo, es que los partidos no los dejan. Entonces, yo no quiero extenderme más, pero les dejo a ustedes con un poquito con el gusto, porque sí tenemos pensado qué se puede hacer para bajar estas barreras. Lo dejo aquí. Alejandro, muchísimas gracias. Ha sido interesante tu exposición y sobre todo la plataforma esta. En fin, siempre a lo mejor no conseguimos, pero intentarlo hay que intentar. Acaba de llegar Carlos Camps, que es el director de esta Escuela de Salud. Está Carmen de Rosa, que es la presidenta del Ateneo. Bueno, iniciamos con gusto, supongo que por parte de todos, pues iniciamos el diálogo y yo iré pasando el micrófono a los que me lo vayáis pidiendo. Buenas tardes. Yo quería dar las gracias a la directora general. ¿Por qué? Pues porque, aunque tiene un problema como madre, ha demostrado ser una política de confianza en relación a los 5 diputados que estuvieron ayer ante el Congreso, en la comisión, que fueron 5 nada más, del problema de edad. Luego, aparte que tiene un problema personal, ha demostrado ser, en este sentido, un político de confianza. Gracias. Y la otra cuestión que quería plantear... Disculpa. Yo tengo que decir, un poco en defensa de... No me voy a meter en líos de política, voy a hablar de mí. No doy abasto, Alejandro, a recibir gente. O sea... hay veces que llego a casa y le digo a mi marido, ahora ya no, porque ya he aprendido, digo, hoy no he hecho nada. ¿Por qué? Porque he empalmado una visita con otra, hasta que entendí que mi trabajo era recibir y escuchar. Con lo cual tengo que decir en mi defensa,
que nadie me ha atacado ni me he sentido atacada, pero que constantemente estoy recibiendo a gente, escuchando y tomando nota de lo que me dice, porque yo cuando estaba en ese lado me gustaba que me escucharan. Pues muchas gracias en ese sentido. Es de agradecer. La segunda cuestión que quería plantear es el problema de las prioridades a los doctores. Tenemos un sistema en que hay unas prioridades en el que se priorizan pues determinados aspectos que son minoritarios, y aunque este aspecto sea minoritario, pues es un problema social. No quiero hablar de política, pero bueno, pues estamos priorizando pues temas de transgénero, en fin, una serie de cuestiones, ¿no?, que son quizá, entiendo, menos importantes. Luego hay un problema de prioridades. Pero después, respecto a Alejandro, que yo nos habla a veces, bueno, pues es muy interesante, pero nosotros tenemos un modelo constitucional, existe una iniciativa constitucional, 500.000 firmas, artículo 83 de la Constitución, ley orgánica del 84, con lo cual, bajo mi punto de vista, lo que hay que hacer es lo que tenemos, lo que la directora, yo recibo gente, tenemos unas competencias transferidas, tenemos unos diputados, unos consellers, y que tienen unas... Entonces, a ellos son los que hay que plantear las cuestiones, y ellos en sus partidos, pero en efecto, la barrera de los partidos está ahí, no más. Yo no suelo hablar en público ni soy tan docta como todos ustedes, pero aquí se habla mucho de diputados y tal. Yo me voy a la madre de un chico con una enfermedad rara que además le salió, se destapó a los 18 años, y de consulta en consulta y de consulta en consulta, y cuando una iluminada, que se lo agradezco en el alma, era pediatra, y mi hijo tenía 18 años, pero por aviso tienes que recurrir a lo que no debes, a las amistades, a las recomendaciones, para llegar a donde tienes que llegar. Se jubiló y ahí estamos. Nadie les sigue porque les dices y dices, sí, no estudié medicina, pero si te soy sincera, no sé más de lo que estudié cuando en la carrera. Y ahí estás, sola y sobre la marcha, pues tómate lo que haga falta, pero no con un seguimiento de la enfermedad, sino con... En la C está en la unidad de enfermedades raras. A que hable con su médico de familia y que le derive a la unidad de enfermedades raras de la C, que es para adultos. Con 18 años le corresponde. No, ahora ya tiene 35. Con 35 también le corresponde. Podríamos desde los 18. Se lo digo porque le puede ayudar. Bueno, gracias. Perdona, y sobre todo ser constante y pesada. Yo creo que estoy donde estoy porque he dado tanto por saco que creo que la consejera dijo, para tenerte enfrente, vente conmigo. Hay que ser martillito pilón. Más saco que he dado yo, por eso llegaron a operarlo, y cuando salió el cirujano me dijo, qué suerte hemos tenido, no lo hemos operado de eso. Y yo me quedé y dije, ¿y de qué va operado? ¿Y qué dices? ¿Y qué haces? ¿Así? ¿Así? Pues, de lo que me pareció, porque yo estaba mirando. Pero bueno, que te sientes un poco impotente. Bueno, yo soy Juan Carlos González, presidente de la Asociación de Esclerodermia Ámbito Nacional. El día 2 de marzo, 25 años de presidente, y cumplirá la asociación 25 años. Hay pocos que aguanten el tema, pero, en fin. Yo quería felicitar esta jornada. Referente al doctor Nevado, pues dice mucho de usted, o de ti. Yo que prefiero hablarte de tú si no te importa. En estos 25 años, lógicamente, he estado dentro de FEDER los 25 años y he conocido muchos doctores. Afortunadamente, todavía hay personas como los que formáis esta mesa que andáis ahí reivindicando y siendo un poco moscas cojoneras para una persona como tú que lleva las dos unidades de representación con la
como has dicho, con la pulserita, en fin. Y estoy seguro y convencido de que fuera de tus horas le has dedicado y dedicas muchas horas a los pacientes, porque si no, no saldrían las cosas adelante. Felicitarte por ello. Con respecto al doctor, a Ismael, nos conocemos como unos 12, 13 años y siempre te he visto en todas partes y siempre a los políticos los has llevado. Que no te hagan caso, eso es otra cosa. Pero te felicito por tu insistencia, tu reivindicación. Siempre hemos estado ahí y hemos apoyado, a ver si en esta legislatura te hacen caso, porque la Comunidad Valenciana, para los que no lo sepan, somos ciudadanos de segunda. ¿Por qué lo digo? Porque está el cribado neonatal. El cribado neonatal en Murcia, cuando lo practican a un neonato, puede diagnosticar 40 tipos de enfermedades raras, 42 ya, que no lo sabía, mira, Bárbara me dice, 42. Aquí solamente 8. Luego, entonces, claro, estamos reivindicando, ya ahora la revista que acabamos de sacar en la asociación, de que hay varias comunidades que con la dispersión geográfica que lo han hecho por comunidades, cada comunidad hace su criterio. Y las enfermedades poco frecuentes o enfermedades deberíamos tener una unificación nacional en esos aspectos, porque un niño depende en qué comunidad nazca, ya no tiene los mismos derechos. Respecto a Bárbara, que os voy a decir a los presentes, vamos, en todas las jornadas en Castellón y en todo donde vamos, pues te felicito porque de verdad podría hablar muchísimo y bien de ti, y sigue así. En el cribado neonatal yo sé que lo vas diciendo cuando tienes un momento y el tema de genetistas también, igual que Ismael. Yo solo puedo felicitaros y bueno, decir que ojalá hubiera muchos más como ellos. Hola, buenas tardes. Soy Ana Compán, bueno, soy pediatra jubilada. Entonces quería preguntarle dónde se hace estudio del genoma en Valencia. Y luego, bueno, primero esto y la otra cuestión dirigida a Mañana, como madre, que yo pienso que en ese caso el pediatra o el médico de familia debe ser el que dirija todo ese. Bueno, en teoría tiene que ser así, por lo menos los pediatras hemos trabajado así, en teoría, y el médico de familia tendría que ser igual, porque se necesita una persona que un poco de orden en todo. Entonces, a ese respecto de los médicos de familia y pediatras de atención primaria, yo formo parte del grupo de trabajo de la SENFIC, de Genética Clínica y Enfermedades Raras. La SENFIC es la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, y nos hemos dirigido a la Comisión Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria, y existe el proyecto, ya ha salido el borrador del programa formativo del médico de familia, donde se contemplarán 10 competencias y 6 habilidades en genética para el médico de familia español. Solo falta que se publique en el BOE para que entre en vigor y los próximos médicos de familia, los médicos de medicina de familia, se formen en ello. Y la otra pregunta, ¿dónde se hace en Valencia? Estudio del genoma. Estudio del genoma completo, que yo sepa, esto no es algo muy difundido. Normalmente lo más que se hace es el exoma o el exomatrío. El genoma, creo yo que si lo llevan a cabo será en algún proyecto de investigación. En general en España el estudio de genoma completo de manera asistencial, yo diría que pondría la mano en muy pocos casos. Creo que en Salamanca, hay algún hospital terciario como en Salamanca que hace para diagnóstico de cáncer, pero muy poquitos pacientes. La mayor parte son de proyectos de investigación que hacen asistencia, por supuesto, porque son pacientes que al final se diagnostican, pero se pasan a través de un proyecto de investigación, porque hacerlo en los hospitales es caro, muy caro a día de hoy. Es más fácil mandarlo fuera y intentar analizarlo, que es la otra versión que hay, que eso abarca un poco el coste.
Pero desde el punto de vista público no creo que esté en la cartera asistencial casi ningún hospital, con mucho de alguno en Santiago, pero muy pocos pacientes, en caso de ser posible. ¿Y el exógeno? ¿Lo que ha comentado? Exoma, no, el Exoma sí que está ahí, integrado en la asistencia. Sí, yo creo que casi todos los hospitales terciarios hacen un estudio de Exoma. O trío, normalmente el trío, con los padres o con otros familiares que estén afectos, para poder o descartar o aceptar. Yo, por alusiones, por contestarte lo del médico de cabecera, mira, la gran mayoría de los chavales con enfermedades raras los suelen llevar en hospitales. En mi caso va afortunadamente a la fe, digo afortunadamente porque caímos ahí y sobrevive por ello. Entonces tú llegas al ambulatorio, a tu médico de cabecera, yo tengo una médico de cabecera estupenda, no puedo decir nada malo de ella, pero el problema es que si en los hospitales de referencia tienen poca formación en la medicina primaria, es que no saben ni de qué les estás hablando. Entonces, que te hagan de coordinador es bastante complicado, porque al final tú vas a un hospital de referencia, en mi caso ni tan siquiera es un CESUR, es la fe, porque no todas las patologías tienen CESURes, entonces, pues bueno, pues haces tú de gestor de casos. Yo me he convertido en una gestora de casos y digo, no, este día no me pones cita, me pones esto, y lo que decías tú de las analíticas, pues yo porque soy militar y digo, el que quiera hacer analítica tiene el 8 de abril, o te subes al carro o no vuelves hasta la siguiente analítica, porque si no, pues te lo pinchan 300 veces. Entonces, es lo del ambulatorio, ojalá, pero muchas veces estamos fuera en un hospital de fuera de tu provincia, entonces es difícil que te lo gestione el ambulatorio. Pero ya no es culpa del médico de familia, sino lo que es una cosa increíble, que es en la misma ciudad, en cada hospital, mirar unas pruebas y tú no puedes tener acceso. A mí me ha pasado a otro hospital que fuera de referencia. O sea, esto es algo tan absurdo y que llevamos tantos años diciendo que no puede ser. Vamos, es que en la misma ciudad no puedes ver tú como sanitario. Bueno, ahora yo vivo en Castellón y por suerte en Castellón desde hace unos años ya podemos ver lo que pasa en la FED. Así cuando ingreso, pues ya no hace falta que lo cuente yo, porque yo he llegado a estar 15 días, bueno, yo no, ya quisiera ser yo. Mi hijo ha estado 15 días ingresado y no le dan el alta, no le dan el alta. Es que hay una cosa que no la vemos clara y yo al final, claro, te haces médico. Yo me he hecho varias carreras en medicina. ¿Qué pasa? No es que las transaminasas las tiene altas, es que mi hijo es hipertransaminasico. ¿Por qué? Porque lo dices tú. Oiga, a mí esa palabra es tan complicada que a mí o me la ha enseñado alguien o como comprenderá. Digo, si vamos a esperar aquí hasta que se le bajen las transaminasas, no puedo pasar la vida entera. Claro, eso hace que el médico tiene que hacer un acto de fe contigo, porque evidentemente hipertransaminasico, te lo enseña un médico, tú no vas diciendo eso por ahí. Bueno, pues ahora por fortuna ya puedes acceder a las pruebas médicas y todo eso no te crees a los padres, pero es verdad que había un momento en el que tenías que hacer actos de fe, que para nosotros también es una responsabilidad, ojo, porque si en vez de aprenderme la palabra bien, me la aprendo mal, pues ya tienes el mío montado. Pero es triste que no... Sí, pero bueno, también hemos avanzado mucho, yo creo, ¿eh? No, seguimos con el problema de la primaria y la especializada. Bueno, Eso sí, años, yo eso años, sí. años, y sigue igual. Y la falta de formación, yo lo que veo es mucha falta de formación. Básicamente, el programa formativo del médico de familia vigente es del año 2005. Entonces han pasado pues 19 años desde que no se ha actualizado. Ahora se quiere actualizar en 2024. Entonces, bueno, si quieres que te pase varios documentos relacionados con la genética clínica y la atención primaria, pues podemos hablar luego y te los paso o podemos hacer de qué manera, pero bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, yo sumarme un poco a las felicitaciones porque yo también llevo muchos años en este mundillo y realmente como madre y como paciente además, pues bueno, mi hijo tiene los mismos problemas que tuve yo, ¿vale? Y lo que ha dicho Bárbara es otra realidad. Genética no está solucionado, pero ¿y la transición? O sea, acabamos la etapa de la infancia y empieza, bueno, a los 14 años yo creo que todos los padres con niños con enfermedades crónicas tiemblan en este país.
Si encima son enfermedades raras, pues todavía el problema se multiplica. Pero porque todo el mundo tiene terror a cambiar el médico porque que le ha dado protección durante tantos años y que va a tener que empezar de cero y que además no son médicos, son 17 especialidades. Es que a toda la carga de enfermedad, o nos reímos y nos ponemos gafas de colores y nos pintamos, o de verdad no sobrevivimos. Quiero decir, normalizamos cosas que no son normales, porque si no, no podemos vivir. Y aprendemos a normalizarlas, a reírnos y a reírnos de que hoy tengo el ojo verde. Quiero decir que al final, porque es una lucha, es una carrera de obstáculos, una detrás de otra, una detrás de otra, y luego ya le sumas todos los problemas psicosociales, porque claro, luego está toda la carga emocional, problemas con la pareja, problemas de convivencia familiar, problemas en los centros educativos, y luego en centros de trabajo, si tu hijo va a trabajar alguna vez o no, qué va a hacer en su futuro. Es decir, que al final aprendemos y somos superhumanos. O sea, a mí también me molesta mucho lo de madre coraje, Bárbara, también, porque es una losa que te ha tocado y la llevas como puedes. Intentas llevarla con humor. Pero es verdad que al final nos hacemos médicos, psicólogos, maestros, nos hacemos de todo porque todo, desgraciadamente, recae en las familias. No hay apoyo institucional, ni sanitario ni psicosocial. Y eso es un problema muy grande, porque las familias, normalmente la madre, desaparece como persona y se convierte en cuidadora absoluta. Y eso yo creo que estamos perdiendo mucho potencial, porque además luego no utilizamos el saber hacer de esas familias. No lo utilizamos para futuras familias, futuros. Entonces, perdemos conocimiento también, porque no es que hayas perdido el conocimiento de una profesional, que a lo mejor deja de su profesión, sino que tampoco utilizas el que está adquiriendo con la carga que está asumiendo, porque luego nadie se sienta con esas personas a ver cómo podemos mejorar, qué necesidades hay, cómo se pueden cubrir y cómo podemos rentabilizar lo que tenemos para cubrir. Porque de verdad somos gestoras de caso, pero no solo sanitario. Gestionamos el caso psicosocial y sanitario. Y esto es mucho conocimiento que no sé, a lo mejor ahora desde tu nueva posición le puedes dar una vuelta de cómo utilizamos ese conocimiento, porque además hay mucho conocimiento en las familias. Y para los que no son del mundillo, pues acercarse, el mundo de las enfermedades raras, yo creo que es muy enriquecedor, porque las familias, no sé, aprendemos muchísimas cosas y además yo creo que las familias son familias muy agradecidas. Estamos tan abandonadas que cualquier detalle lo agradecemos enormemente. Muchas gracias. Además, Cuca, con el agravante de que, es que no sé si te acuerdas, en el año 2020 cuando hablé, yo me acuerdo que fue el año 2020 porque a la semana nos confinaron a todos, cuando hablé en las Cortes, que yo hablaba de la suerte, que es que en nuestra vida dependemos de la suerte. Qué suerte el médico que me ha tocado, qué suerte el profesor que me ha tocado, qué suerte mi trabajador social, qué suerte, pero que me dices qué suerte, o sea, luego lo ves desde fuera y dices, es que dependo de la suerte. Pero bueno, no pasa nada. Gafas de colores, labios pintados, se llora por la noche para producir por el día. Y es verdad lo que dice Cuca, yo esto lo aprendí hace muchos años, que cuando normalizas lo que no es normal, entonces tu vida mejora porque, bueno, te adaptas. A mí me hacía gracia con el COVID, la nueva normalidad, madre mía, pues no llevaba yo una nueva normalidad hecha en mi casa antes del COVID. Las nuevas normalidades puedan ponerse mascarilla, pero bueno, que al final a cada uno nos toca una cosa y tienes que aprender a vivir con ello. Sí que es verdad que el agravante de las enfermedades raras es pues la falta de investigación, la falta de tener una familia que padezca la misma enfermedad hasta que la encuentras y poder comentar el qué me deparará el futuro porque no hay tratamiento,
Pues bueno, teniendo en cuenta que cada familia vivimos unas circunstancias y que todos tenemos tragedias en nuestra casa, a eso tienes que añadirle el desconocimiento, la desinformación y la poca visibilidad, porque hoy estamos aquí con Alejandro, todos ahora estamos a 22 de febrero, las enfermedades raras, el 1 de marzo nadie se acuerda de nosotros. Ya está, existen enfermedades raras, con suerte en el mes de febrero, con mucha suerte la última semana de febrero, el 1 de marzo ya es fallas, ya no existimos. A ver, mi pregunta es para la directora general. Yo, como ciudadano, por lo que veo, yo no sé de enfermedades raras. Yo soy ingeniero también, soy médico, pero soy un ciudadano y me interesa saber su opinión sobre el tema de los políticos de confianza, de la Asociación de Políticos de Confianza. Vaya por delante que si usted se presentara en un distrito, la votaría enseguida. Sí. En cambio, en estos momentos no votaría ningún otro político del país. Porque además, por lo que veo, por la gente que ha hablado, que está relacionada mucho más con el tema que tratamos, el problema es político totalmente. Estos doctores que están aquí y que tienen un ansia de investigar, de solucionar, usted en estos momentos es político. Díganos si el tema de los políticos de confianza podemos tener alguna esperanza. Bueno, yo primero decir que a mí no me han puesto aquí por ser política, sino me han puesto por mi buen hacer, quiero pensar, pero es verdad que estoy en una posición. Yo creo que los políticos tienen que escuchar a la gente y bueno, y ahora no voy a hacer propaganda, pero es que de verdad que creo que me ha tocado la mejor consellera, porque yo escucho a la gente por mi carácter, pero es que las directrices son tenéis que recibir a la gente, pero es que yo creo de verdad que si no escuchamos los problemas que tiene la gente es imposible arreglar los problemas que tiene la gente, no arreglarlos, intentar poner soluciones, igual que pienso que las soluciones se ponen no porque yo lo digo, porque estoy aquí, se ponen hablando e intentando llegar a un consenso dentro de todo lo cuadriculado y lo que deja que es el estar en la política. Yo antes lo comentaba, que cuando me lo ofrecieron dije, ¡guau! Todo lo que voy a hacer. Bueno, pues no te rías, Cuca, es verdad. Porque ya has sido presidenta de una asociación y sabes que queremos. Ya, pero bueno. Necesidad, pero hay muchas limitaciones. Pero es verdad, y hay limitaciones no solo por los políticos, sino por cómo está el sistema. Es que estoy de acuerdo con que a veces se utiliza el dinero para unas cosas y no para otras, pero es cierto que el dinero es limitado. Luego podemos valorar si lo gastamos bien o lo gastamos mal, pero no podemos hacerlo todo lo que quisiéramos, porque al final cada uno también tiene su propia lucha. Quiero decir, yo le doy mucha importancia a las enfermedades raras, a la discapacidad, al tema social, pero imagino que habrá otros que les parecerá súper importante que las sillas sean marrones y cada uno luchamos por lo nuestro. Dicho esto, ahora voy a decir una frase que no le va a gustar a nadie, pero tenemos los políticos que votamos. O sea, quiero decir, nadie los ha impuesto. Tenemos una democracia, vamos, votamos. Y esos son los políticos que los que gobiernan son los que hemos votado. Ofertas limitadas. Por cómo tenemos ahora nuestro sistema, sí, por cómo tenemos, y no me quiero meter en ningún jardín, pero los que están gobernando en un lado, en otro, tienen los votos suficientes como para gobernar. Luego hay mucha gente que les ha votado. ¿Cómo que no? Por sus pactos. Pero desgraciadamente no votamos personas. Bueno, pero quiero decir, pero que les han votado. Quizá haya que cambiar la ley electoral. Pero esto ya no, y esto ya es otro jardín. Que no es cosa fácil.
Bueno, hemos de terminar porque, en fin, nos tenemos que ir, que estos señores tendrán que cenar. Entonces, bueno, como está aquí Carlos y está Carmen, si quieren decir algunas palabras, pues con muchísimo gusto. Si tú quieres... No, Carlos, que cierres. Sentarme. Bueno, primero pedir disculpas por no haber estado en la reunión. Tenía 2 charlas que dar en 2 sitios distintos y, en fin. Entonces, lamento mucho no haber estado porque me parece que debe haber sido muy interesante la reunión. A ver, ¿qué puedo decir sin haberos escuchado? De lo que he entreverado. A ver, yo soy oncólogo. Bueno, primero dar las gracias al ayuntamiento, al Ateneo. Espera que no estoy centrado, al Ateneo. En el COVID se nos ocurrió hacer esto de la Escuela de Salud y la verdad es que la presidenta que está aquí nos acogió con muchísimo cariño. Pues llevamos 3 años ya, ¿no, Pedro? Fíjate. Y hemos tocado aquí temas muy interesantes. Cáncer, obesidad. Yo soy oncólogo. Osteoporosis, problemas de salud de la mujer, del hombre, embarazos, en fin, etc. Pero este tema, es tan importante. Y me lo he perdido un poco. Lo lamento mucho. ¿Qué puedo decir? Mirar, a ver, no voy a hacer aquí un discurso de mi currículum, pero sí. A ver, yo he pasado en mi vida profesional por bastantes situaciones. He sido presidente de la Sociedad de Investigación del Cáncer en el año 17. Y efectivamente, la investigación del cáncer, que el cáncer además comparte algunos aspectos con las enfermedades raras. Una enfermedad rara es una enfermedad que ocurre 1 de cada 100.000, hasta máximo 6 de cada 100.000 habitantes. Pues en estos momentos el cáncer, por la segmentación molecular, hay muchos cánceres que ya son enfermedades raras. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, fijaros, que es el más frecuente en el varón, ¿no? Pero bueno, no me voy a enrollar por ahí. El caso es que la investigación en España no está dirigida a los problemas que importan. Por ejemplo, ¿cuál es el cáncer que más muertes provoca en España? Pulmón, vale. ¿Cuáles son ¿En qué lugar están los fondos de investigación destinados al cáncer de pulmón en España, los oficiales? En 8ª posición. No tiene sentido. No tiene sentido. El Estado tiene que ir a las enfermedades que importan, ¿no? En el caso de las enfermedades raras, pues todavía es más complicado porque hace 1 año y medio un amigo mío, psiquiatra, me llamó porque su hija tiene una enfermedad, una atrofia espinal y bueno, hay un medicamento que no se aprobó porque valía 1 millón de euros el tratamiento y la argumentación del ministerio fue que no incrementaba la supervivencia. Oiga, es que eso no importa. Importa la mejora en la calidad de vida de esa persona, que va a mejorar de sus funcionalidades. Finalmente hicimos muchas cartas, se aprobó y tal, y se rebajó el precio. Realmente, en las enfermedades raras el problema es, como se ha comentado muy acertadamente aquí, que no hay una inversión porque no es rentable económicamente y si sale un fármaco salen unos precios altísimos y realmente el Estado tiene que intervenir. No puede decir este tema no me interesa, tiene que intervenir. Obviamente las empresas farmacéuticas no pueden ir a pérdidas, son empresas privadas, pero el Estado está para invertir. A lo mejor no puede investigar, porque para investigar esto hace falta altas complejidades tecnológicas y a lo mejor hay que recurrir a las empresas privadas. Pues se recurre, pero se subvenciona. No se puede dejar al albur de la libre competencia a la vida de la gente. En relación con los políticos, bueno, yo hace un mes tengo un pequeño cargo en la Consejería de Sanidad, soy el coordinador de la estrategia del cáncer en Valencia y del diagnóstico molecular de enfermedades cancerosas, ¿no? Y la verdad es que pues hay mucho trabajo. Yo tampoco soy político, solo soy profesional y hay mucho que ordenar, porque en estos momentos
Esto que voy a decir se aplica al cáncer, pero también se va a aplicar a las necesidades de una sociedad como la actual española, donde antes nos conformábamos con que, bueno, las cosas son así, que lo vamos a hacer, pero ahora no se puede uno conformar con esto. Pagamos impuestos, necesitamos políticos que respondan a su responsabilidad y que se dedican en su profesión de políticos a encargarse de los problemas que realmente afectan a la gente, los que sean. Entre ellos el cáncer, entre ellos las enfermedades raras, ¿no? Y por lo tanto no puede ser la vergüenza de la sesión del otro día que habéis comentado aquí, ¿no? De Unzué, ¿no? Con las selas, donde habían 5 diputados, por el amor de Dios. Esto no puede ser. Y bueno, pues esta fórmula de políticos de confianza es muy interesante. En Inglaterra esto funciona así hace años y tal. Pues ojalá nos pudiéramos tener acceso a este tipo de relación tan próxima con nuestros diputados. Bien, mientras tanto, pues yo creo que lo que tenemos que hacer los ciudadanos es trabajar todo lo que podamos y ser, además, pues muy reivindicativos desde la justicia y desde la sensatez. Y nada más, yo acabar pues dando las gracias, repitiendo mis disculpas por no haberos podido escuchar, me hubiera encantado. No renuncio a volveros a escuchar en alguna otra situación. Y nada más, Pedro, ¿quieres decir tú algo? ¿No? Bueno, muchas gracias.